necesariamente voy a necesitar insumos, voy a irme al mercado, pero espérate, el mercado, pues, ¿dónde está? Y además, pues, necesito pagar, pues sí, pero ¿por qué pagas si no hay mercado? Es una condición, digamos, que se está dando, pero que hay que tener en mente cuando uno está elaborando, diseñando ¿es una situación esencial o es una situación existencial? O como dicen, ¿es una coyuntura o es algo estructural? ¿Verdad? Yo personalmente, mi opinión personal, que es un tema coyuntural, pero que está cambiando también la estructura. Ahora, ¿cuáles son las variables macroeconómicas? Porque eso fue en un sentido muy general, pero vamos a ver las variables macroeconómicas de interés para la elaboración de un proyecto productivo. Es decir, ¿qué tienen que tomar ustedes en cuenta cuando hacen un proyecto productivo? Mucho de esto pueden decir, oye, pero es que nosotros hacemos proyectos productivos chiquitos, ¿qué tanto nos puede impactar las variables macroeconómicas? O no, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, porque todo está conectado, y ya lo vimos en el Instituto Financiero, está impactando en mayor o menor medida. Comencemos con el crecimiento. El crecimiento se mide, el crecimiento se mide a través del PIB, el Producto Interno Bruto. Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país dentro de otros. No es otra cosa más que una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía. Entonces, el Producto Interno Bruto es la cuenta nacional que se lleva a cabo y que lo único que trata de decir, mira, esta sociedad materialmente es rica o esta sociedad es pobre, ¿verdad? Está produciendo mucho o está produciendo poco, estaba generando valor o no está generando valor. Y se mide a través, como dijimos, de cuatro variables. Una es el consumo de los hogares. O sea, acuérdense ustedes de nuestro circuito, ¿verdad? Los hogares gastan el consumo privado, ¿verdad? Y luego la inversión que hacen las empresas, compra de equipo, de capital, existe estructura, luego las compras del Estado, gasto del gobierno, que son el gasto en bienes y servicios realizados por la Administración Central y por las regiones y locales. Y luego las exportaciones, la entrada, lo que le llama la entrada neta de divisas. Es compras por parte de los extranjeros producidos en el país, menos las compras interiores. Esta es la forma como se calcula en cuentas nacionales, como se calcula el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la situación del Producto Interno Bruto de México? Bueno, aquí lo que tenemos es un pronóstico de una empresa que dice que para 2020 el consumo privado se cae en 7.3% con respecto a 2019, que la inversión se cae 1% de acuerdo a 2019 y que los gastos de gobierno se caen 4%. Pero en, en estas cuentas, en esta forma de ver la economía, resulta que las exportaciones netas crecen. Entonces, si uno quisiera hacer un poco de análisis o decir, bueno, ¿qué me enseña esta diapositiva? Es que parece que el motor de nuestra economía está siendo las exportaciones netas. O sea, el sector externo es el que está eh, compensando las caídas de los otros sectores. Eh, son predicciones, pueden ser peor o pueden ser mejor. Esto pues lo sabremos hasta que termine el año y se hagan los cálculos. Pero sin lugar a dudas está marcando tendencias de dónde se está dando precisamente la problemática. Ahora, eso es el crecimiento. Entonces uno diría, bueno, simplemente si lo quiere ver desde el punto de proyectos productivos, pues yo la lección que sacaría de aquí, en dónde invierto, a qué me dedico, dónde pongo mis recursos, pues parece que en el tema de exportaciones netas, incluyendo exportaciones e importaciones. Parece que ahí es una de las vetas de valor que se pueden dar, no necesariamente la única, pero por lo menos esta gráfica lo que quiere decir es que de alguna forma esto va a afectar mi decisión de un nuevo proyecto o continuación de un proyecto que ya tengo. Pero bueno, se ha dicho mucho a nivel internacional y ya tiene algunos años que el crecimiento del PIB no es un indicador suficiente
para representar el bienestar de una sociedad. Y se han hecho muchas propuestas. Aquí les puse algunas de las que encontré en la literatura, ¿verdad? Y algunas ya han sido calculadas, otras no. En la dimensión macro, la soberanía y suficiencia, autosuficiencia alimentaria, la equidad en la distribución del ingreso, esa es probablemente una de las más, llamaríamos, más atractivas, porque si es cierto algo en las sociedades avanzadas, avanzadas desde el punto de vista de crecimiento, de alto PIB, es que también tienen otra característica, tienen una distribución del ingreso más equitativa. Es decir, ni los ricos son tan ricos ni los pobres son tan pobres. Entonces parece que un poco van de la mano la idea de que mayor riqueza y mejor distribución del ingreso. Pero sin lugar a dudas es una variable crítica porque al final del día inclusive es un concepto propio de la naturaleza humana, la justicia, la equidad. El otro tema es la inclusión a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, ya lo hemos dicho, personas mayores, mujeres, jóvenes, en fin, todas aquellas situaciones en que la sociedad tiene la obligación de dar ese apoyo, porque ellos, además de todos los problemas que tenemos en la vida, pues tienen unos adicionales, ¿verdad? Que van desde la discriminación, la imposibilidad de tener acceso a ciertos recursos, etcétera, etcétera. Y hay otro que es la dimensión familiar, una ocupación digna y permanente. Eso yo creo que pues, todo el mundo estamos de acuerdo. El valor mayor que todos pensamos que tenemos es, oye, dame un empleo digno y justo y yo trabajo con mucho gusto. Todo el mundo queremos trabajar, pero queremos trabajar en condiciones dignas. Un acceso gratuito a servicios de salud. Y esto es un concepto fundamental. Eh, Uno de los estudios que hemos estado haciendo es con los compañeros pescadores, porque la pesca ribereña tiene un problema que tiene que ver con que puede haber una tasa, digamos, más allá de la óptima de explotación del recurso pesquero, entonces eso desde luego pues tiene una gran implicación para el futuro. Pero la razón no es muy complicada de por qué lo hacen. Es que no tienen servicio de salud, no tienen prestaciones. Entonces, para ellos, la única forma de generar la riqueza para ahora, bueno, la riqueza entre comillas, para ahora y para el futuro, para sus hijos, es pues, explotando el recurso. Si tienen acceso a estos servicios, estas prestaciones, pues ellos lo que van a hacer es, entonces sí, eh, tener claridad de que pueden aprovechar el recurso ahora, el recurso pesquero, y seguirlo optimizando, como le llaman, optimizar, obtener la tasa óptima de explotación. Pero es un ejemplo muy claro. Y yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Y otra vez, si no estábamos de acuerdo, ha sido clarísimo ahora que a veces más importante que el ingreso es tener acceso a servicios de salud, porque las enfermedades catastróficas se llevan todo, no importa cuánto, se lo llevan todo. Entonces, la posibilidad de acceso a salud es un derecho y otro a la educación gratuita y de calidad. Se vale que se tengan las dos. Yo soy egresado de la Escuela Nacional de Cultura de Chapingo, fue gratuito y la verdad es que pues le tengo un gran agradecimiento. Entonces, todos estos elementos, hay muchos más, simplemente los menciono, pero quisiera llamar la atención a la equidad y la distribución del ingreso. Eh, ¿Cómo lo mide uno? Bueno, la forma más tradicional es a través de un coeficiente del estadístico Conrado Gini. Y Conrado Gini estableció el coeficiente de Gini, que lo que mide es la desigualdad del ingreso. Bueno, mide la desigualdad de una situación donde haya esa desigualdad. Si lo ven desde el punto de vista estadístico, de otro curso que también ya vimos, una cosa son las variables de tendencia central, o sea, la media, la mediana, la moda, y otras son las variables de dispersión, que son la desviación estándar, la varianza, la desviación típica, etc. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, la primera me dice en qué se parece una población, la segunda me dice en qué se diferencia una población. Entonces, si me das el PIB per cápita, pues lo que me estás haciendo es dividiendo el Producto Interno Bruto entre el número de personas. Es la media, es en lo que se parece el ingreso, pero pues muchos tienen muy por abajo de la media y otros muy por arriba. Lo que hace las medidas de dispersión es identificar esa diferenciación que se da al interior de la población, como dicen los estadísticos, del universo de trabajo.
En este caso, el Gini es un coeficiente muy ingenioso que generó Conrado Gini, y lo que dice está entre 0 y 1, y lo que dice es que si tengo 0, máxima igualdad, ¿verdad? El sueño de la Revolución Francesa. Si tenemos 1, es máxima desigualdad, ¿verdad? Entonces, los estudios tratan de identificar cuál es esa desigualdad que tenemos. El coeficiente de Gini para México, según el Banco Mundial, en 2018 fue de 0.45. Y para el sector rural, porque era un sector de interés para una parte de lo que estamos platicando, varía entre 0.41 y 0.51, dependiendo de la región. Estamos, como dicen, a mitad del camino en términos de la encuesta gasto-ingreso. Pero eh, tiene sentido que si hay una desigualdad del ingreso, entonces el Estado, el gobierno entra y eleva el ingreso a los estratos de más bajos ingresos con transferencias. ¿Se acuerdan de nuestro circuito, verdad? Hay transferencias y hay impuestos. Pues parte de esos impuestos pues, se convierten en transferencias para los hogares. Este aumento del ingreso con transferencia directa a las familias, que puede representar una mayor en la distribución del ingreso, representa mayor consumo, mayor inversión. Y lo digo porque muchas de las transferencias pueden tener un sentido más, bueno, es que te lo doy para que produzcas más. Eh, sí, me lo das para que produzca más, pero pues, ¿de dónde saca? Entonces, pues yo me hice personalmente la pregunta, si todas las transferencias van a representar un efecto, y otra vez hablo de productos productivos, otro producto productivo que represente una oportunidad, o representa simplemente la posibilidad de ir aumentando mi consumo, satisfaciendo o pagar deudas. Bueno, la medida macroeconómica que se usa es la proporción marginal al consumo, que mide cuánto se incrementa el consumo de una persona cuando se incrementa su ingreso disponible. Entonces hice los cálculos con la encuesta gasto-ingreso de las familias mexicanas, y lo que encontraba yo es que lo dividí entre estados. Los estados con más bajo nivel de ingresos en unidad rural, como Guerrero y Oaxaca, tienen más alta propensión a consumir que los estados de alto ingreso rural como Jalisco y Sonora. Entonces, digo, es intuitivo el hallazgo estadístico. El hallazgo estadístico y el hallazgo intuitivo es que la gente, pues lo que recibe lo va a usar pues para consumir más o para consumir. Sí, quizá no consumía, y que es muy poco probable que lo utilice para ahorrar, que eventualmente se convierta en inversión. Muy bien. Ahora, algo que está cambiando también, y esto no es para México, ustedes recuerdan que hace tiempo el Reino de los Países Bajos, conocido como Holanda, generó una especie de manifiesto y que dijo que, bueno, se los traduzco, no, Google lo tradujo. Podemos hacer que los Países Bajos sean radicalmente más sostenibles y tatatán, y hay las propuestas de por qué piensan ellos, o cuáles son las medidas que pueden tomarse para hablar de otra vez de un mayor bienestar. Fíjense, todo esto es adicional a lo que habíamos definido como crecimiento, es decir, esto es bienestar, pero no juntos, ¿verdad? Porque, bueno, si es bueno, como decían los economistas, decían, es bueno que se reparte el pastel, pero entre más grande es el pastel, pues a cada quien le toca una rebanada mayor, aunque sea equitativamente. Y otra vez, volviendo al tema de proyectos productivos, pues ahí está lo que habíamos dicho. Reemplazo del modelo de desarrollo actual dirigido al crecimiento genérico del PIB a través de un modelo que distingue entre sectores que pueden crecer, necesitan inversiones, energía limpia, educación, cuidado, y sectores que necesitan reducirse radicalmente, dado que su falta de sostenibilidad es su papel fundamental en la conducción excesiva al consumo, como los sectores de petróleo, gas, minería y publicidad. Es decir, hay sectores en los que hay una gran oportunidad de negocio. También la agricultura circular está basada en la conservación de la biodiversidad, producción de elementos sostenibles, principalmente local, reducción de la producción de carne e empleo en condiciones laborales justas. Es decir, la agricultura circular es una idea muy interesante que si tenía importancia antes, ahora tiene mayor importancia, y es acabar con lo que se llamó
la economía del descarte, que descarto las cosas. En la economía circular, la agricultura circular y la economía circular en general, lo que sucede es que lo que es un desperdicio de un sistema, de un proceso de producción, se convierte en un insumo para otro proceso de producción. Les pongo un ejemplo. Unos invernaderos en los que participamos ahí en Acuchitlán, en el agroparque, ahí la idea es que todas las aguas que se utilizan para el invernadero, es un invernadero de alta tecnología, pero tiene alto consumo de agua, se reciclan, se replantean y se convierten en aguas que pueden utilizarse otra vez. O se aprovechan para generar sorpresa, proteína, o sea, productos que en un momento dado pueden utilizarse nuevamente. O el ejemplo clásico, ¿no? Cuando está usted en una producción animal, pues la excreta puede o contaminar o convertirse en energía a través de biodigestores. Esto es, ahora, repito, todo esto ya existía, pero ahora toma un mayor énfasis y también se convierte en una oportunidad de mercado, una oportunidad de negocio. Reducción del consumo de viajes, una disminución radical de lujo y formas derrochadoras, y desarrollar una política económica de redistribución que prevea una renta básica universal, ¿verdad? El famoso ingreso universal, reconociendo el valor intrínseco de la asistencia sanitaria y los servicios públicos como educación y atención médica. Es lo mismo que habíamos dicho, esto, lo que habíamos dicho lo habíamos sacado de otra literatura, después de estudios anteriores, de algunas experiencias que tuvimos en consultoría, pero pues los holandeses dicen, esto es lo que hay que hacer. Esto es el marco que nosotros, como sociedad, estamos proponiendo. ¿Será universal? ¿No será universal? Bueno, no sabemos. Cada sociedad tiene sus propios espectaculares, pero es una referencia muy interesante. Y también, bueno, esto es muy bueno, remisión de la deuda, principalmente empleados, trabajadores independientes, empresarios en pymes, pero también a países en desarrollo. Es decir, la idea central de que, oye, pues yo soy moroso, yo no pago, pero no es mi culpa. Así, es lo que le llaman el riesgo sistémico que se dio, nos afectó a todos. Entonces, por favor, reconsidera, ¿verdad? O apoya a los empresarios. Vean que esta es una propuesta, aunque está formada por una sociedad, por sus, su inteligencia, es aplicable a todo el mundo porque todo el mundo está enfrentando esta situación. Ahora, vamos al tema de cómo se evalúa. Habíamos dicho que había el tema de, digamos, primera base, de puesto de valor, segunda base, mercados, tercera base, tecnología, que tiene mucho que ver con temas que he platicado, por ejemplo, de economía circular, etcétera. Pero la última parte es cómo se evalúa, porque cómo se evalúa está ligado directamente a cómo se fondea, ¿verdad? Ustedes no solamente tienen que vender su idea del proyecto, tienen que vender su idea de que lo que están proponiendo es rentable y de bajo riesgo, en el sentido que ahorita vamos a platicar. Ya no necesariamente en el sentido tradicional, sino hay nuevas formas de ver esto, porque eso les permite hacer realidad su proyecto. Hay un dato por ahí de emprendedores, los compañeros, 80% de los intentos de emprendimiento, bueno, no funcionan, la gente se ahoga, cuando se queda en esa curva de la muerte, ¿verdad? Esa situación en que pues arrancan el proyecto y dicen este proyecto se va a vender y está muy bueno, y luego pues resulta que no se vendió, y resulta que ya me había ido endeudado, y resulta que tengo que amortizar los créditos, resulta, y no llego al otro lado de este valle de la muerte, que ya me permite tener flujos positivos en mi proyecto. Bueno, para no quedarse en el valle de la muerte, hay que estar bien fondeado, pero hay que estar bien fondeado y convencer bajo diferentes sentidos como hay ahora. Bueno, ahí están la evaluación de rentabilidad de un proyecto. En general, hay dos vertientes, ¿verdad? Bueno, puede haber muchas subvertientes. Una, la privada financiera, evalúa la rentabilidad de una inversión a precios de mercado. Esa es la tradicional,
esa es la que dice, oye, pues